Hola Capricornio, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de febrero. Bueno, me saltó esa. Ahí está. Capricornio. Bien. Primera lectura. Capricornio. Hay una persona, puede ser Escorpio, te propone un plan, te propone un cambio, te propone algo. Puede ser algo laboral, algún proyecto, no te convence mucho la carta de el sol invertido. Lo que te ya sea que sea una persona de Escorpio que te proponga algo o hay un cambio en tu vida a nivel económico, a nivel laboral, no te convence. ¿Eh? Bien. Segunda lectura. 7 de bastos. Tenés una charla, una discusión sobre gastos económicos. Vos no querés gastar un determinado dinero y es como que para no gastar como que se plantean distintas alternativas. ¿Eh? La carta de la llave. Alguien puede decir, bueno, para no gastar podemos hacer tal cosa, y otros dicen, no, para no gastar hay que hacer tal otra. ¿Eh? Ahí está el tema de la charla, de la discusión. Bien, Capricornio, alguien en tu área laboral se hace el afectuoso, o fíjate la ilusión, es como que se muestra como afectuoso, pero es una mentira. Esta persona se muestra así afectuosa para no cumplir con sus responsabilidades. Se muestra así afectuoso, se muestra querendón, para no cumplir con sus responsabilidades. Y vos, Capricornio, te vas a enojar con esta persona. Sí. Acá está Capricornio. Algunos Capricornios se van a estar separando o están pensando en separarse. Es como que lo están evaluando, la fantasía, piensan cuánto van a perder, cuánto van a ganar, piensan si separarse es una tontería, es una locura,
pero hay algunos Capricornio que están evaluando el tema de la separación, cómo puede influirlos económicamente. ¿Mm? Sí. Hay algunos Capricornio que no están sintiendo nada por su pareja. Bien. Sí, fíjate, la separación, la libertad de acción. Hay algunos Capricornios que quieren cortar con su pareja, sea Capricornio hombre o sea Capricornio mujer. No es que, a ver, no es que la odie a su pareja, no. Es más, le puede sentir cierto afecto, pero es como que ya no siente el amor de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre. ¿Eh? Eso desapareció. ¿Mm? Y está evaluando eso, está evaluando el cortar y como que dice, si ya no la quiero, si ya o no la quiero o no lo quiero, ¿m? No me ata nada esta persona, lo mejor es cortar. ¿M? Eh, la relación débil, sí. Después, bien. Capricornio, en febrero, si había una noticia que no llegaba, si había una comunicación que no llegaba, si, bueno, termina llegando. ¿Mm? Termina llegando, fíjate, la carta, el trébol, la suerte, el éxito. Si había incluso algo que estaba retrasado, incluso puede ser un dinero que estaba retrasado, termina llegando. ¿Mm? Bien, voy a servir un poquito de agua. De vuelta, fíjate, lo mismo que estaba acá el tema de la separación. Hay un cambio en la situación emocional, un cambio para mal, un cambio para la debilidad. ¿Eh? Eh, sí, Capricornio estaba esperando. Fíjate que esto nos habla de un plan. Capricornio estaba esperando una comunicación, una información. Y en base a esta información, es como que Capricornio tiene un plan laboral, un plan comercial. Lo que pasa es que esta información no es muy veraz. ¿Eh? La inmadurez, no es del todo cierta esta información, no es una información solvente. Así que Capricornio, cuidado con las decisiones que tomás o los planes que trazás. ¿Mm? A nivel laboral, Capricornio parece estar bien, pero él se encuentra mal. Capricornio está triste, está frustrado, y no es porque el trabajo esté mal, sino porque él se encuentra así. Está enojado dentro del trabajo, Capricornio. Y repito, no es porque el trabajo sea muy malo. De vuelta, hay una solución, una, sí, una solución, una oportunidad que te la presenta alguien que vos tenés mucho afecto, Capricornio. Guarda porque es un engaño. Eh, esta persona o te engaña directamente o te engaña por pago, pero
es un engaño, es una pérdida. Guarda con esto. Bien. Las discusiones pueden llevar a corte de relación, de pareja, corte de amistades, corte de relación familiar. ¿Mm? A pesar de ciertas pérdidas económicas, pérdida económica, pérdida de vuelta, es como Capricornio conserva cierta libertad de acción en cuanto a su economía. Debe ser porque como que tiene recursos ahorrados. Bien, de vuelta acá se lo ve, fíjate, acá Capricornio está mal en su trabajo. Acá también Capricornio, el diablo, el corazón invertido, 4 de copas. Anímicamente Capricornio está mal. Puede ser que traslade cuestiones, para los que están casados o en pareja, trasladen cuestiones que viven con su pareja al trabajo, pero está mal Capricornio. Los que están en pareja no están muy bien. Y los que están trabajando, si bien el trabajo va bien, ellos están descontentos dentro del trabajo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.